Hola, hola, Mix. Seguimos con la discusión familiar que podría arruinar la relación de Kiyoka y Miyo. Esto que les voy a contar sucede en las novelas de Mi Feliz Matrimonio, número 3, en los capítulos del 3 al 5. Les recuerdo que abajo en la descripción y debajo del video está la lista de reproducción por si quieren ver los demás resúmenes. Y también esta lista se irá actualizando conforme vayamos subiendo más videos. Así que sin más que decir, cuidado con el spoiler. Con la eufórica discusión entre Kiyoka y su madre, con el ambiente tan tenso en la mansión Kudo, era imposible quedarse tranquila, por lo que cuando Kiyoka le dijo a su prometida que tenía trabajo que hacer en el pueblo, ella sin pensarlo le pidió que la llevara con él. Kiyoka no quería poner en peligro a su novia, pero también comprendía que no la podía dejar sola en la casa de sus padres, así que accedió y ambos caminaron hacia el pueblo, que estaba relativamente cerca de la mansión, por lo que esta no sería una caminata difícil para Miyo. Por lo que le habían contado a la chica, en ese pueblo también había una fuente termal y una pequeña casa de huéspedes, además de una tienda de recuerdos que los turistas frecuentaban, por lo que si ella se aburría en el trabajo de su prometido, podría descansar en ese lugar. Mientras caminaban hacia el pueblo, le explicó que por ahora solo harían una investigación en el pueblo, por lo que sorprendió a Miyo, pues ella pensaba que como su novio era excelente luchando cuerpo a cuerpo, lo habrían enviado para poder enfrentarse a un grotesco imponente, pero se alegraba de que ese no fuera el caso. Kiyoka siguió hablando y mencionó que en su trabajo se sospechaba que había surgido un nuevo grotesco en el lugar, pues los testimonios de los lugareños sobre haber visto un demonio con cuernos no coincidía con ninguna criatura de las leyendas rurales que habían surgido en el lugar, por lo que la gente no sabía cómo tratar con esas nuevas criaturas y que éstas ya habían empezado a atacar a la gente. Por otra parte, Miyo se sintió muy feliz por salir a caminar con su prometido, pero sobre todo porque él había contado detalles de su trabajo, lo que significaba que confiaba en ella y la reconocía, y eso la hacía aún más feliz. Al llegar al pueblo, Miyo sintió que la gente la miraba fijamente a ella y a Kiyoka. Estaban totalmente fuera de lugar con su entorno, pues aunque fuera un lugar turístico, las personas de la capital imperial no visitaban el lugar. Kiyoka sintió las miradas recelosas de las personas y le dijo a Miyo que entraran a una tienda de recuerdos para investigar con los lugareños. Miyo estuvo encantada con la idea, pues esta era la primera vez que hacía un viaje largo y quería comprar recuerdos por primera vez en su vida. Al verla, Kiyoka le dijo que se veía muy feliz y ella respondió que en verdad lo estaba, pues era un lugar muy bonito y divertido. Ante esta respuesta que Kiyoka escuchó de su novia, solo podía sentirse arrepentido por haberla llevado a la casa de sus padres, ya que hubiera preferido llevarla a un lugar más animado. Y con un rostro sombrío le pidió perdón a Miyo por haber sido tan débil con su madre. Miyo animó a su prometido y le aseguró que no era ningún cobarde y que todo estaba bien. Al darse cuenta de lo que había dicho, se sintió avergonzada y esto se reflejó en su rostro, pues estaba tan sonrojada que Kiyoka también se sintió tímido y solo tomó la mano de Miyo y ambos entraron a la tienda. En el negocio, la dueña del lugar observó a la joven pareja y ayudó a Miyo a elegir unas figuras de madera, mientras que Kiyoka encargó un barril de vino que estaba olvidado en la tienda, y cuando se acercó a pagar, la señora le intentó coquetear al joven militar, pues desde que lo vio entrar a su local le había parecido muy apuesto, pero también notó lo enamorada que estaba la pareja, así que solo lo dejó como un comentario casual. Pero además de halagos y piropos, la señora también le dijo a Kiyoka que conocía al hombre que había visto a la bestia del bosque y se ofreció a llevarlo a su casa. Él aceptó, pero le dijo que sería más tarde, pues primero tenía que dejar en un lugar seguro a su novia. Así fue como después de un breve paseo por el pueblo, Miyo y Kiyoka regresaron a la mansión Kudo. En la entrada los recibió Nae, la sirvienta de la casa, y les indicó que subieran a su habitación y en cuanto la cena estuviera lista les avisaría. Además dijo que la señora Fuyu había tenido un berrinche que la dejó indispuesta para la cena y tal como lo había dicho Nae, en el comedor solo se presentó Tadakiyo, quien trató de animar el ambiente y hacerle la plática a Miyo y Kiyoka, pero él solo respondía de manera cortante y fría, pues le molestaba que su madre le hiciera el desaire a su novia. Después de que se terminara esa incómoda cena, en la habitación que les habían asignado, Miyo se enfrentó a un gran dilema, pues solo había una cama, algo de lo que apenas se había percatado, pues cuando le mostraron la habitación después de la pelea de Kiyoka con su madre, como estaban muy alterados, no se fijó en los muebles que tenía el cuarto, pero ahora que había llegado la hora de dormir, no podía negar que compartiría el espacio con Kiyoka, y si no hacía nada, también compartiría la cama con él. Mientras observaba el par de almohadas que estaban sobre la cama matrimonial, las yemas de sus dedos se le enfriaron de pura ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Se preguntaba una y otra vez en su cabeza, pero la respuesta nunca llegaba. Sin sofá ni tumbón a la vista, los únicos lugares para dormir era la cama o el suelo. También pensó que podría salir y pedir que le prepararan otro cuarto, pues aunque su boda con Kiyoka tendría lugar en la siguiente primavera y todos en la casa, menos Fuyu, ya los consideraban un matrimonio joven, aún seguían siendo novios, por lo que no necesitaban dormir en la misma cama, o por lo menos eso era lo que ella decía. Pero de pronto un nuevo pensamiento invadió su mente, el cual se centraba en que no es que estuviera particularmente en contra de compartir la cama con Kiyoka, sino que todavía no estaba emocionalmente preparada para eso. Mientras ella debatía consigo misma, la puerta del cuarto se abrió suavemente y al entrar Kiyoka vio a su prometida congelada en el centro de la habitación con el rostro completamente rojo y le preguntó: ¿Por qué estás tan sonrojada? Kiyoka. No intento criticarte ni nada por el estilo, pero ¿por qué estás de pie en medio de la habitación tiesa como una tabla? Bueno... Debido a sus pensamientos que ella consideraba indecentes, al ver a Kiyoka en el cuarto, se le aceleró el corazón y sus nervios se intensificaron. Además, sintió que se mareaba al percibir el leve aroma que desprendía su prometido, pues regresaba después de haberse bañado con un jabón diferente al que usaba en casa, aunque en realidad eran sus nervios mezclados con el pánico que empezó a sentir, lo que la había mareado, pero ella culpó al jabón. No podía decirle que su imaginación había tomado rumbos extraños mientras se preocupaba por la posibilidad de compartir la cama, por lo que solo pudo decir 3 palabras. Es que... la cama... Al escucharla, Kiyoka miró hacia la cama y entendió por qué Miyu estaba nerviosa, pero trató de calmarla diciendo: Ya veo. Apuesto que mi padre lo preparó así. Pero parece lo suficientemente grande, así que no deberíamos tener problemas para dormir como siempre. Miyu no comprendió el como siempre, pues ambos acostados uno al lado del otro en la misma cama era algo que no era usual. Solo habían hecho eso una vez y había sido cuando Kiyoka estaba en peligro de muerte. Kiyoka era la primera persona con la que ella había compartido casa, pero ahora que ya era como de la familia, los familiares solteros no solían compartir la misma cama. En todo caso, su novio debió querer decir dormir como marido y mujer normales, pero eso era algo para lo que no estaba preparada mentalmente aún. También estaban los sucesos de aquella tarde, por lo que sentía que de algún modo había estado mal decidirse sobre sus sentimientos por Kiyoka, mientras Fuyu seguía sin aceptarla, y aún no había hecho nada para arreglar esa situación. Con todo esto en mente, se había olvidado de Kiyoka por completo, hasta que él la llamó por su nombre y ella dio un respingo al escuchar su voz, y mientras se apresuraba a salir del cuarto, le dijo a su novio que pediría que le prepararan una habitación separada. A la mañana siguiente, cuando terminaron de desayunar, Kiyoka salió al pueblo para investigar, y Nae, la sirvienta de la casa, le dijo a Miyu que la señora Fuyu quería verla en ese momento en su habitación. Al escuchar esto, Miyu se puso muy nerviosa, pues le daba ansiedad tan solo pensar en lo que podría decirle o hacerle su futura suegra mientras su hijo no estaba en casa, pero dejó su miedo atrás y obedientemente siguió a Nae hasta el cuarto de la señora de la casa. En cuanto Miyu entró en la habitación, Fuyu fulminó con la mirada a Miyu y luego le ordenó a Nae que le trajera lo que le había pedido que preparara. La mujer asintió y salió a toda prisa del cuarto. En cuanto la criada se marchó, Fuyu cerró el abanico que tenía en la mano con un sonoro chasquido y luego le gritó a Miyu que su hijo la iba a matar de algún disgusto, pues era una vergüenza que presentara como prometida a una chica tan pobre y con su flor de la vida ya pasada. Miyu tendría 20 años al llegar el año nuevo, por lo que decir que tenía su flor de la vida ya pasada era una exageración, pues era cierto que ella había pasado la edad habitual para casarse, pero ella era aún joven. Además, Fuyu le dijo que la familia Saimori era una familia inaceptable, pues además de pobres que querían parecer ricos, eran inútiles, pues ninguno de sus integrantes poseía un don. Al escucharla hablar así, Miyu pensó en su don, pero no estaba segura si revelarlo o no a su suegra. Por otra parte, la señora Fuyu seguía humillando y criticando a Miyu por su aspecto físico y sobre todo por la escasez que vivió la chica durante toda su vida. Y cuando le preguntó qué era lo que ella tenía de especial o adecuado para ser la esposa de su hijo, Miyu solo pudo responder: la verdad, nada.
Fuyu le dijo que lo que sentía Kiyoka por Miyo era pura compasión por el abandono por el que había pasado, pero que Miyo se aprovechó de eso para engatusar a su hijo. Mientras la señora le gritaba de todo a Miyo, Nae regresó al cuarto sosteniendo en sus manos un kimono azul que se veía sencillo pero de buena calidad. Fuyu le ordenó a la criada que le diera la ropa a Miyo para que se cambiara inmediatamente. Nae le entregó a Miyo un kimono azul marino liso y después Fuyu, mientras miraba cruelmente a la chica, le ordenó que se pusiera el uniforme de las criadas de la casa. Esa mañana, Miyo llevaba puesto el kimono que Kiyoka le había comprado. Más allá de lo que le llegara a costar, ella atesoraba su kimono porque su novio se lo había regalado, por lo que no quería cambiarse, pero también pensó que como su suegra aún no la conocía, entonces usaría esa oportunidad para lograr que Fuyu la aceptara, por lo que respondió que se cambiaría. Por el momento, intentaría hacer todo lo que le dijera Fuyu, así ella podría entender a Miyo y ver hasta qué punto iba en serio con lo de convertirse en la esposa de Kiyoka, pues ella lo amaba con todo su corazón. Cuando Miyo regresó vestida como sirvienta al cuarto de Fuyu, la señora parecía muy contenta y empezó a examinar por delante y por detrás a la chica que tenía frente a ella antes de decirle que el kimono le quedaba perfecto. Miyo le agradeció el comentario a su suegra y luego hizo una educada inclinación de cabeza. Esta escena le recordó a sus días en la casa Saimori y por alguna extraña razón no se sintió molesta o triste. A lo mucho sintió una ligera nostalgia al recordar la casa de sus padres, pero además el conocer a Kiyoka le había calentado el corazón poco a poco. Incluso ahora que estaba siendo ridiculizada, su corazón seguía cálido. Y sin más que decir, Fuyu le indicó a Nae que le diera mucho trabajo de limpieza a Miyo y que en cuanto terminara una tarea, la asignara otra sin darle tiempo para descansar. Nae frunció el entrecejo ante la orden de su señora, pero no pudo desobedecerla y así estuvo todo el día dándole tareas sencillas y pesadas a Miyo, mientras Fuyu observaba atentamente los movimientos de Miyo, todo el tiempo con el ceño fruncido. De vez en cuando intervenía para decir algo como: ¿te has dejado una mancha? Honestamente, hasta las tareas más simples son demasiado para ti. Y en otras ocasiones solo se acercaba a ella para lanzarle insultos, mientras Miyo limpiaba. Después de un rato se aburrió y dejó a la joven limpiando sola, y mientras limpiaba los baños, Nae le indicó a Miyo que la señora Fuyu la esperaba inmediatamente en su cuarto. Miyo se puso tensa, preparándose mentalmente para lo que Fuyu pudiera decirle, antes de dirigirse a la habitación de su suegra. Mientras tanto, la señora estaba aún más enojada que en la mañana, pues pensó que el hecho de que se pusiera el uniforme de las sirvientas y se pusiera a limpiar como si no tuviera dignidad le molestaba de sobremanera, pues la suegra pensaba que Miyo se estaba burlando de ella. La razón por la que ella odiaba a Miyo era porque Kiyoka era un hijo del que Fuyu podía sentirse orgullosa. Era guapo, consumado en sus estudios, un jefe de familia fuerte y hábil con los dones. Se había convertido en un hombre distinguido que ella podía presentar en cualquier situación, pero tuvo que echar todo eso a perder al elegir como esposa a una chica fea, inútil y desvergonzada. Desde que Kiyoka era estudiante, Fuyu había seleccionado a las candidatas al matrimonio y las había enviado a conocerle en numerosas ocasiones, pero él siempre las rechazaba y las enviaba de regreso a su casa. Así que cuando Tadakiyo le dijo que Kiyoka se había comprometido en la familia Saimori, la noticia le cayó como balde de agua fría, pues esa familia estaba muy por debajo de la familia Kudo, ya que ante los ojos de Fuyu, los Saimori carecían de dinero, poder e influencia. Incluso el jefe de familia era un completo idiota, y Fuyu no necesitaba investigar más para imaginarse que la hija de semejante hombre tampoco valía nada. Así que Fuyu no podía ver en Miyo más que a una desvergonzada, aprovechándose del hijo del que estaba tan orgullosa. Por ello, tenía que hacer todo lo posible para que Miyo comprendiera su posición. Con eso en mente, la había obligado a trabajar como sirvienta para herir su orgullo, pero el tiro le salió por la culata, pues la chica en lugar de llorar se puso a limpiar como si nada. Mientras estos pensamientos abundaban en la mente de Fuyu, Miyo pidió permiso para entrar en la habitación y una vez adentro, su suegra comenzó a criticar su aspecto y a regañarla acaloradamente por ponerse a limpiar y burlarse de ella de esta forma. Pero Miyo no pudo explicar que esa no era su intención, pues de un momento a otro Fuyu levantó su mano en contra de Miyo y ella ya estaba esperando que la golpearan, pero después de un momento ese golpe nunca llegó, pues Tadakiyo la detuvo al sujetarle el brazo y gritarle que se detuviera. Tadakiyo, con una voz atronadora que desmentía su comportamiento típico, incluso en su furia no había duda de que llegó a oídos de Fuyu, e incluso el amor de Tadakiyo por Fuyu parecía que había desaparecido por completo en ese preciso instante. Miyo se sintió con miedo, pues al ver esta cara de su suegro, supuso que su prometido también podría tener un lado así, una cara
que Miyo simplemente desconocía, pero aunque así fuera, él no le haría daño fácilmente, y ella no tenía ningún deseo de alejarse de su lado. Justo entonces, Miyo empezó a añorar de nuevo el calor de Kiyoka, así que apretó las frías yemas de sus dedos para calentarlas. Y Tadakiyo nuevamente se giró hacia Miyo, con una sonrisa falsa en su rostro para pedirle perdón en nombre de su esposa, pues quería evitar cualquier tipo de problema entre Kiyoka y su madre. Parecía que Miyo se había vuelto más valiente de la noche a la mañana, pues ahora, aunque temblaba como una hoja, se había determinado. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya casi se termina este libro y pasamos con el número 3. Pero díganme a ustedes cómo les está pareciendo lo que veremos en la temporada número 2 de Mi Feliz Matrimonio. Y espérense que aún falta la mejor parte del libro 2. Así que estén atentos al canal para que no se pierdan nada de esta historia llena de amor. Bueno, al menos de Kiyoka por Miyo. Como siempre y en cada video, es un gusto saber de ustedes. Así que espero que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de en qué